La primera pregunta, simplemente para romper un poco el hielo, es ¿cómo definirías qué es la lucha libre profesional? La lucha libre profesional, pues es algo que mi percepción sobre ello ha ido evolucionando mucho a lo largo del tiempo. Sí que es verdad que una que ha permeado durante muchos años era la concepción que hay de la misma como una disciplina artística, pero de un tiempo a esta parte he asentado mi pensamiento al respecto en que la lucha libre realmente es un lenguaje que se puede expresar o se puede exponer de forma artística, pero no es simplemente un arte, sino que es un lenguaje, lo cual lo hace un elemento mucho más potente, porque te permite generar narrativas que incluso mutan la percepción de la realidad tanto del espectador como de la parte implicada directamente en la generación de esa narrativa, que puedan ser los propios luchadores, organizadores, etc, etc. Y en una faceta más personal, ¿qué es para ti la lucha libre? Pues en una faceta más personal son muchos años de sacrificio y de recuerdos muy bonitos también, de recuerdos súper, súper bonitos. También son años que, que me han formado como persona, porque ha ido muy en paralelo con mi carrera profesional. Y no sé, o sea, yo creo que no sería la persona que soy a día de hoy, así de sencillo, si no fuese por el wrestling. Ya no como aficionado, sino como luchador. Antes de empezar a dedicarte al mundo de la lucha, ¿conocías mucho de este sector aquí en España? Desde un punto de vista profesional o como aficionado en plan de veo wrestling y tal, ¿a qué te refieres? Sobre todo como aficionado, si sabías si había alguna cosa en España, o cómo empezó esto. Bueno, sabía que no había nada en España, porque por eso fundamos la WWE, los que estábamos ahí al principio del todo. Yo cuando comienzo a entrenar y a hacer cosas en España, lo único que existía era la recién formada SWA. Y la SWA en ese momento no tenía ni siquiera escuelas. Lo que realizaba era campus de un fin de semana o un par de días en localidades pues, cercanas a Madrid, pues como San Sebastián o Segovia y demás. Entonces, mi primera toma de contacto fue con los campus. Y al poco empezaron a realizarse clases en un gimnasio en la calle Jorge Juan, en Madrid, al lado del Palacio de los Deportes, y éramos literalmente 5 matados en un sótano de un gimnasio que era donde almacenaban las cosas, básicamente, con una colchoneta medio rota. Eso era así. Lo único que teníamos la suerte de que trajimos a luchadores de Irlanda, de Inglaterra, para que nos formaran por lo menos unos cimientos y una base que nos permitiera luego seguir entrenando y practicando wrestling de forma segura y con unos conocimientos mínimos de la materia. Y fue en ese momento que formábamos todos lo que se conocía como la SWA, estaba la división de Barcelona y la de Madrid, que decidimos extinguirnos por diferencias sobre todo creativas y principalmente de gestión, y formamos la NLW, que la creamos básicamente para poder realizar un show patrocinado por el Ayuntamiento de Pintos. Después estoy hablando de junio de 2008, hace ya la de Dios. Yo tenía 21 años, era un chavalín, y después hacer ese primer show, como nos inventamos la NLW esta para simplemente escindirnos de SWA y demás, justo después de ese show es cuando ya mis amigos y yo pues fundamos la WW o la West Coast.
O sea, yo, de hecho, mi plan principal, cuando me empecé a interesar por todo esto de cara a practicar wrestling, daba por hecho que no había nada en España y realmente no lo había, simplemente estaba como ahí la SWA emergente, pero yo lo que estaba era mirando para irme a Canadá a entrenar en la escuela de Lance Storm. Pero bueno, al final, pues cambio de planes y también porque en ese momento no me podía permitir, o sea, podía pagarme el curso de 3 meses, o no sé cuántos meses eran de Lance Storm, pero no podía permitirme la manutención y el vivir aquí en Canadá a la vez que la escuela. Y entonces, ¿por qué decidiste hacerte wrestler en un principio? Pues porque yo no soy una persona muy de quedarme con las ganas de hacer cosas en el sentido de siempre he pensado que no me gustaría luego ser mayor o más mayor de lo que soy ahora, vamos, y echar la vista atrás y preguntarme, ¿y si hubiese hecho esto? Es como muy contrario a mi filosofía de vida y es algo además que me ha inculcado mucho a mi madre, por ejemplo. Entonces llegó un punto en el que, bueno, pues el wrestling siempre había sido por unas circunstancias u otras una pasión en mi vida y no me quería quedar simplemente con verlo. Quería por lo menos aprender a hacerlo, ya no me planteaba más. O sea, era simplemente el saber si podría, digamos, aprender cómo es la disciplina por dentro y demás. Lo que ocurre que cuando empecé fue una especie de amor a primera vista. ¿Qué referentes tuviste durante tus primeros entrenos? Yo en ese momento, cuando empecé a entrenar, estaba viendo ya bastante Ring of Honor, por ejemplo. Ring of Honor de los orígenes, básicamente, porque estamos hablando de 2007, pues estaba viendo como cosas anteriores a 2007, sobre todo. Estaba viendo ya muchas cosas de Ryan Danielson, luego también todo lo que era un componente como más técnico, el wrestling de Bret Hart o de la familia Hart, por ejemplo, que siempre han sido como un pilar en mi carrera a nivel tanto filosófico como de concebir el wrestling y demás en muchos aspectos. Y, y bueno, pues en ese momento estaba como muy era un indie lover, ¿no? Era el típico chaval de 20 años que lleva toda su vida viendo WWE, WCW y demás. Había visto algo de FW también, pero de forma tangencial. Y de repente, claro, con la explosión de YouTube a partir de 2005, que es cuando comienza a echar a andar la plataforma, pues claro, de repente empieza a descubrir toda esta serie de empresas independientes que a mí me tenían enamorado. O sea, yo en ese momento, en los inicios, o sea, me gustaban como muchos luchadores técnicos clásicos, era como muy talibán era de esas épocas en las que de repente reniegas de luchadores que te gustaban mucho de pequeño y que luego vuelves a aprender a valorar, cosas así. Pero pues eso, estaba mucho en el wrestling indie en ese momento. ¿Qué pensó la gente de tu alrededor cuando empezaste a entrenar? O sea, a mi madre no le hacía ninguna gracia, porque, bueno, tenía miedo y pues, sin razón a que me pudiera lesionar el brazo o la mano y no pudiera desarrollar mi carrera profesional de dibujante. Y luego mi pareja por aquel entonces, pues como es mi pareja y sabe perfectamente cómo es, tampoco se sorprendió en exceso, la verdad. La gente en general, yo es que siempre también el cómo perciben las cosas las personas depende muy mucho de cómo tú le presentes eso a esas personas. Entonces yo siempre he sido muy abierto con el hecho de que soy luchador y siempre me he considerado luchador desde el momento en el que empecé a entrenar. Evidentemente no iba por la vida diciendo soy luchador profesional y tal, pero soy luchador como muy orgulloso de ello. O sea, lo presentaba como de forma muy natural y con mucho orgullo y muy feliz de poder serlo además.
Y siguiendo hablando de tus inicios, ¿cómo recuerdas tu primer combate? Pues mi primer combate es un desastre. O sea, eh, caótico porque nosotros hasta ese momento no entrenábamos en ring porque no teníamos ring. Y esa, o sea, mi primer combate era la primera vez que me iba a subir a un ring. Y lo único que tuve ese fin de semana, la suerte de tener unos entrenadores de excepción, que fueron Cesaro y más concretamente Chris Hero o Cassius Ohno en WWE, y a los que íbamos a debutar en ese show, que ya llevábamos unos cuantos meses entrenando y tal, y bueno, pues se consideró que debíamos de debutar y demás, nos cogió por banda, nos empezó a enseñar a correr cuerdas de puta madre y tal, y la verdad que súper bien. Luego el combate, pues el combate es una casa, o sea, no sé, o sea, prefiero ni acordarme, sinceramente, pero es muy malo, evidentemente. Pero me gustó mucho la sensación de, antes ya de empezar el combate, el momento ese de cruzas la cortina, y eso que además no teníamos ni música, porque en el segundo combate o así se jodió el equipo de sonido del recinto en el que estábamos, o sea, que tenía todos los visos para ser muy anticlimático, pero estás como tan ilusionado que te da igual. Y simplemente el hecho de salir en el momento que tienes que encarar al ring y el tener ahí como mi primera interactuación con el público y ver como que generas una reacción acorde a lo que quieres conseguir y demás, una sensación de subidón increíble. Nosotros, o sea, tanto en triple como con muchos otros luchadores con los que he compartido experiencias y vestuario en estos casi 15 años, eh, la sensación que tienes al volver al locker room, digamos, al vestuario después del combate, define muy mucho. O sea, te das cuenta claramente de si esa persona va a seguir haciendo wrestling o como que la cosa acaba ahí para ellos. Y, por ejemplo, a compañeros como Hades o como a mí, que volvimos como locos, con una sonrisa gigantesca al backstage, y dijimos los dos, sin saberlo, lo mismo. En plan de, según llegamos a backstage, nos reciben los compañeros, ¡ay, qué guay, tal, no sé qué! Y lo primero que dijimos fue, quiero volver a hacer esto ya. ¿Sabes? En plan de, necesito volver a subir a un ring ayer. Y claramente cuando tienes una reacción por parte de la gente, cuando vuelve su primer combate así, sabes que ya están enfermos para el resto de su vida, por desgracia. Para mí, en mi caso, y para ellos cuando les pasa. Porque luego hay mucha otra gente que tiene su primer combate y les ves cómo vuelven al vestuario y es como, creo que dentro de un tiempo dejaremos de ver a esta persona por aquí. No, como que no es lo suyo. La putada que tuvimos es que después de 2008 no pudimos hacer, aunque seguimos entrenando, aunque de forma muy intermitente, porque las circunstancias no acompañaban, no conseguimos hacer un show hasta 2011. O sea, estuvimos 3 años ahí, pico y pala, a ver si sacábamos algo adelante, pero era muy complicado, muy, muy complicado. Y ahora mismo, en 2021, ¿cómo dirías que es el estado de la lucha libre en España? Pues no lo sé, no te sé decir, porque yo hace ya, en julio, más o menos, hará un año que, digamos, solté lazos con el mundo del wrestling para centrarme en mi carrera profesional y en mi familia. Y, hombre, sí que estoy al tanto del tema y demás, pero ya no estoy dentro, porque no tengo ni la capacidad de tiempo y sobre todo no tengo las ganas, después de tantos años, para seguir tirando del carro. Pero creo que sobre todo lo que tiene que hacer ahora el wrestling nacional es ser paciente. Creo que hay, evidentemente, muchas ganas de hacer cosas, pero creo que lo mejor que se puede hacer es trabajar en silencio y esperar. Y cuando se pueda, con todas las garantías y hacer las cosas realmente bien, meter un puñetazo en la mesa. Pero, pero es eso, yo creo que ahora estamos en una situación en la que hay que trabajar, lo que digo, hay que trabajar a oscuras, en silencio desde casa. Evidentemente todos queremos estar como en la posición de salida ya, pero creo que hay que ser pacientes, sobre todo.
¿Podrías describirnos qué cargo ostentabas en la WWE antes de decidir retirarte un poco, alejarte de este mundo? Pues justo estaba en la directiva de WWE, era uno de los head bookers de WWE. Y bueno, aparte de Booking, también llevaba un montón de temas de coordinación, gráfica, talent relations. O sea, en realidad tirando al carro éramos muy pocos y mucho trabajo, y sobre todo trabajando para mucha gente. Y entonces, pues, miembro de la directiva, soy uno de los fundadores de la propia CW, y nada, ya mil historias hacia temas gráficos, redes sociales, pues imagino. ¿Cuándo empezaste a formar parte de la directiva? Ya desde el principio. Lo que pasa es que luego ha habido periodos en los que no he estado formando parte de forma activa. Pues, por ejemplo, en 2015 estuve una temporada larga fuera rodando una película en China y claro, evidentemente, pues no voy a estar en la directiva si estoy currando a 6.800 kilómetros de Madrid. Pero siempre, o sea, al principio, por ejemplo, buqueábamos Oscar, Alex y yo y gestionábamos un montón de cosas. Yo, por ejemplo, fui el que, entre comillas, descubrió Tabacalera, que no es que la descubriera, sino que iba los martes a unas sesiones de dibujo con colegas dibujantes y tal, y vi el sitio y dije, aquí vamos a hacer un show de wrestling como que me llamo Rodrigo. O sea, y así fue. Y entonces ahí ya me quedé como enlace en Tabacalera para empezar a hacer los shows y buqueábamos y bueno, pues es que claro, al principio éramos pocos y de esos pocos menos los que realmente currábamos, por así decirlo, porque no todo el mundo tiene tiempo o interés o tanto. Y desde entonces, pues de forma más o menos intensa ha sido una posición en la que me he encontrado siempre. ¿Cómo se dirige una empresa de lucha libre en un país como España? Pues que la WWE, por desgracia, no es mi empresa. Entonces, no sabría muy bien cómo responderte a esa pregunta. Al principio no es que se dirigiera, sino que simplemente los que la fundamos, pues arrimábamos el hombro y tirábamos del carro y nos movíamos todo lo que podíamos y más. Básicamente, o sea, al principio tienes mucha ilusión y muchas ganas. Luego ya con el tiempo empiezas a aspirar a más cosas y lo que haces básicamente es organizarte, preguntar y aprender para saber gestionarlo lo mejor posible, porque es muy difícil. Vas aprendiendo sobre la marcha en muchos aspectos. O sea, es el mejor aprendizaje porque es un aprendizaje a base de prueba y error, pero dentro de que es el mejor, también es el peor porque no dejas de pegarte hostias contra la pared. ¿Cómo se prepara un show desde dentro? Desde dentro, en un show de tabacalera o un show de fuera de tabacalera tipo Soco, porque las dinámicas son distintas. ¿Qué diferencia hay entonces? Pues, por ejemplo, Tabacalera, al ser un centro social autogestionado, el venue, digamos, no nos cuesta dinero a la WWE. Lo que pasa es que nosotros no nos cuesta dinero porque formamos parte como colectivo de la propia CSA Tabacalera. Eso implica formar parte de diferentes comisiones organizativas del propio edificio, del propio centro, que conllevan una serie de trabajos. Pues tienes que ir a las asambleas, tal, pero que no tienen nada que ver realmente con... Es como el precio a pagar, entre comillas, para poder hacer un uso y disfrute del centro de forma gratuita. Entonces, lo principal en el caso de Tabacalera es cerrar las fechas con programación y una vez se tienen cerradas las fechas con programación, empiezas a calendarizar, digamos, toda la narrativa de los diferentes shows. Es decir, qué quiero hacer con estos luchadores o con el título o qué historia tengo y cómo distribuyes esta historia a lo largo de los diferentes shows, cómo la vas a estructurar, etcétera. Y entonces, según vas haciendo eso, vas viendo qué emparejamientos te convienen tanto desde un punto de vista narrativo como desde un punto de vista de calidad luchística y empiezas a configurar lo que se conoce como un guión de show o un cuadro de booking
y lo que haces es empezar a, pues eso, trabajar en todo el tema gráfico y promocional que tenga relación con el propio show, tanto pues, anunciar combates, cartelas, vídeos, luego también gestionar a nivel logístico cualquier tipo de necesidad de props especiales o puesta en escena especial que necesite el show de la característica que sea, etc, etc. Luego lo que se hace es que se realiza una citación para el montaje del show, el día del show, y el día del show básicamente es bien temprano por la mañana, eso a las 9:30 se empieza a montar en Tabacalera, hasta las 12 más o menos, que se termina de montar todo. De hecho, conseguimos los últimos años optimizar lo suficientemente el proceso como para permitirnos, sobre todo las veces que teníamos luchadores extranjeros, el poder realizar campus, entrenamientos especiales con los alumnos en el propio ring, en el venue, el día del show. Y a mediodía, justo después de comer, se le comunica el booking a los luchadores, se les dan los timings de los combates, cualquier tipo de indicación o limitación que se realice en el show, es decir, pues, por ejemplo, no hagáis tal tipo de spot porque es un spot que se va a utilizar en tal combate de forma concreta porque tiene un peso narrativo X y cosas así. Y nada, en ese momento pues los luchadores ya empiezan a preparar sus combates hasta que se da la señal de ir a backstage porque va a entrar el público al recinto y a partir de ese momento pues nada, mientras durante todo este proceso es coordinarte también con la gente que esté en la mesa de grabación de sonido para todo el tema del lanzamiento de las músicas, la logística de la grabación del propio show, etcétera, etcétera, y después del show pues saludos y recogida. En el caso de Shoko es más complicado porque implica el alquiler de una sala, toda una serie de negociaciones y gestiones con los dueños de la sala, la gestión de los tiempos de montaje y desmontaje con ellos porque tienes que estar fuera a una determinada hora ya que ellos luego tienen otro tipo de actividades en la discoteca, también gestionar el alquiler de la furgoneta y el transporte del ring. Es más complicado. Luego también se añade la dificultad, bueno, no dificultad, porque no es difícil per se, sino que implica más trabajo, de que en un show como los de Shoko o cualquier otra de las salas en las que hemos hecho shows en los últimos 2 años, también tenemos vídeos, con lo cual tienes que preparar no solo las músicas, sino también los titantrones, además de toda la gráfica y todo el material promocional del show, y luego gestionar también todo el tema de la venta de entradas, la plataforma y las pasarelas de pago, impresión de las propias entradas, puntos de venta, etc, etc. Luego el resto del proceso es muy similar al de Tabacalera, pero a nivel logístico implica muchas más cosas. Un uso como el de Shoko y es mucho más grande a nivel de volumen de trabajo. ¿Cuál consideras que fue el punto de inflexión de la historia del wrestling nacional? Yo creo que el punto de inflexión para mí fue el momento en el que nos decidimos creérnoslo y se tomó la decisión de traer a Ricochet. De apostar por una superestrella de nivel mundial y vender un show con las ínfulas de gran show. Aunque luego como shows, yo personalmente creo que hemos hecho más adelante shows infinitamente mejores que ese show, la magia que hubo ese día yo creo que es irreplicable. Y justamente, como nos comentaste hace un rato, en 2008, cuando Cesaro se enfrentó a Chris Hero en Pinto con No Limits Wrestling, ¿crees que ese combate tuvo algún efecto en el interés por el wrestling en España? En el interés por el wrestling en España yo creo que tuvo un efecto nulo, pero sí que el hecho de que muchos de nosotros que estábamos empezando en ese momento interactuáramos directamente con luchadores de esa magnitud, porque venían ya de ser campeones por parejas en Ring of Honor, en Chikara, que a lo mejor al fan casual no es nada, pero para nosotros que ya estábamos como metidillos en el mundillo, pues era algo a tener en cuenta. Y nos permitió creérnoslo, por lo menos creérnoslo lo suficiente como para decir, oye, este tío que está aquí al lado es la hostia, pues a lo mejor si yo sigo entrenando mucho tiempo como él,
A lo mejor un día consigo ser una décima parte de lo bueno que es. Y entonces yo creo que lo que es para el wrestling nacional per se, en ese momento no realizó ningún efecto positivo ni negativo, o sea, yo creo que pasó sin pena ni gloria realmente, pero sí que plantó una semilla muy importante en muchos de nosotros que, bueno, pues luego se ha visto lo que ha pasado. Antes nos has hablado del combate de A-Kid contra Ricochet, pero más adelante en ese mismo año, tú, A-Kid y Carlos Romo participasteis en el torneo King of Trios de Chikara contra British Strong Style, precisamente. Lo de Chikara, pues lo de Chikara fue la hostia, las cosas como son. O sea, yo ese fin de semana, seguramente no solo sea de los recuerdos más bonitos que tengo de mi vida asociada al wrestling, sino que es seguramente de los recuerdos y de los días más bonitos de mi vida. En diciembre de 2018, la Triple celebró su primer show de pago, que fue La Hora de la Verdad. ¿Qué significó este evento? Pues esto es sobre todo una cabezonería que nos entró a Romo y a A-Kid y a mí, sobre todo a raíz de empezar a salir a luchar fuera. Para nosotros el evento de Chikara fue también un cambio de paradigma a nivel de mentalidad. Y aunque ya teníamos ganas de hacer algo de estas características, la actitud general aquí en España era como de no se puede hacer eso, como de no es viable todavía. Y yo soy muy cabezón en ese tipo de situaciones. Y sobre todo el hecho de salir fuera nos enseñó no solo a ser mejores luchadores dentro del ring, sino que aprendimos una barbaridad en relación a cómo se organiza un show, cómo se gestionan luchadores extranjeros, cómo contactar con ellos, cuánto cobran más o menos, todo. O sea, de repente fue como hacernos un máster ese verano entre los tres de cómo realizar eventos de calidad o toda la calidad que pudiéramos de wrestling europeo y concretamente el modelo británico que estaba en mega ascenso en ese momento. Entonces nos pusimos bastante cabezotas, se lo propusimos al resto de compañeros de directiva y bueno, hubo todo tipo de opiniones, pero al final básicamente decimos que lo íbamos a sacar por nuestros santos cojones, aunque tuviésemos que currar 25 horas al día para sacarlo adelante. Y así hicimos. Curramos como bestias para sacar ese show adelante, porque creíamos firmemente que podía ser, al igual que fue Ricochet a nivel de mentalidad en determinados aspectos, un cambio de paradigma en el wrestling nacional. Creíamos firmemente, y creo que en cierta medida así lo fue, que un show de las características de La Hora de la Verdad podía ser ese siguiente gran paso o esa especie de subida de otro gran escalón del wrestling nacional y lo conseguimos. La verdad que es un show del que estoy, de los otros más orgulloso estoy, honestamente. Tú que has hecho equipo con X durante muchísimo tiempo y ahora que él es campeón de la Heritage Cup de NXT UK, ¿cómo te ha influido o afectado su éxito? Pues la verdad que es que yo, Carlitos y yo tenemos una relación muy especial porque nos conocemos desde hace muchísimos años y sobre todo desde que él es un niño muy pequeño, desde que tenía 10 años. Entonces, para mí Carlitos es literalmente, y así se lo he verbalizado en un montón de ocasiones, es como un hermano pequeño y hablamos con mucha frecuencia. De hecho, hace poco, antes de que volara para las nuevas grabaciones, estuvimos toda la tarde pasando juntos, ahí contándonos la vida y bueno, entre amigos, entre hermanos. Y he de decir que no hablamos mucho de wrestling, sinceramente. O sea, evidentemente es un tema que sale en las conversaciones que tenemos, pero bueno, pues, nos contamos más sobre otro tipo de historias de los curros en los que estamos, intereses que compartimos, porque a los dos nos gustan mucho los cómics y dibujar y el cine y un montón de historias. Además, su pareja también es actriz y está como poco a poco haciendo cosas cada vez más interesantes en el mundo audiovisual, además de seguir entrenando como luchadora. Entonces, bueno, yo lo veo como una especie de hermano mayor orgulloso, honestamente. La verdad que disfruto mucho de todo este proceso por el que está pasando,
porque además yo, aparte de todo lo que trasciende a la prensa especializada y no tan especializada, pues también él comparte conmigo un montón de otras cosas y de conocimientos sobre cómo funciona todo aquello que me resultan pues, tremendamente interesantes. Y tirando más para atrás en el tiempo aún, ¿cómo surgió tu equipo con Kit? Pues eso no fue cosa nuestra, la verdad. Carlitos había tenido como sus primeros combates individuales, ya tenía 15 años en ese momento, pero siempre le habían emparejado con gente que no llevaba tanto tiempo o que no tenía una progresión o una calidad en el ring suficiente como para que le supusiese un aprendizaje o una evolución a Carlitos. Entonces, como que nunca quedaban del todo bien esos combates y yo en ese momento, a pesar de ser muy joven, dadas las circunstancias de cómo surgió el wrestling español, era en ese momento ya de los más veteranos. Y entonces Alex, el SK, que era en ese momento el head booker, aunque yo también aportaba cosas y demás, yo siempre he tenido la regla de si estoy en booking, hago cosas de booking, menos lo que tenga que ver conmigo. En plan de eso que lo haga otra persona. Y cosas que aprende uno leyendo libros de Bret Hart y demás. Entonces, dijo, como eres los más veteranos, además eres un tío alto, grande, y Carlitos es un chaval pequeño y demás, y tú eres muy buena base, sobre todo para aéreos, te vamos a emparejar con él en un combate enfrentando. Y salió súper bien, además, en ese momento Carlitos, pues, yo lo veía como el niño del grupete y demás, aunque le tenía mucho cariño y tal, pero tampoco teníamos una interactuación como la que pudiera yo tener con Alex o otros compañeros. Y de repente salió súper bien ese combate y vimos como que teníamos mucha química. Y tuvimos un rematch en el siguiente show. Y entonces funcionó tan bien la cosa que Alex decidió montar una storyline en la que se descubría al inicio de la siguiente temporada que éramos hermanos. Y entonces, bueno, pues eso evolucionó en que al final acabamos haciendo tag, porque en ese momento además yo era como una especie de super heel, y el hecho de hacernos pareja y hermanos como que facilitaba el hecho de que yo fuese poco a poco haciendo una especie de lavado de cara y transicionando a un aspecto de personaje un poco más face, más. Y así fue como funcionó, la verdad. O sea, no fue así. Y lo que pasa es que en ese momento de convertirnos en pareja, pues Carlitos y yo ya de repente nuestra relación a nivel personal cambió por completo también. Y nos volvimos como muy súper cercanos. En general, ¿qué relevancia crees que ha tenido Team White Wolf y A-Kid en particular en el desarrollo e internacionalización del wrestling español? Hombre, yo creo que ha sido clave porque se convirtieron en los abanderados del wrestling español fuera de España. Eso inevitablemente hace que muchos ojos que desconocían incluso por completo de la existencia del wrestling español se interesaran tanto por sus carreras, es decir, las de ellos dentro de España, como por las empresas en las que participaban y por saber de la propia escena del wrestling nacional. O sea, yo creo que ha sido muy importante, o sea, eso es así. ¿Has notado diferencias entre luchar en España y hacerlo en un país del extranjero? Sí, es todo mucho más profesional. Pero porque está imbuido ya en la propia cultura del país, porque el wrestling es algo completamente normalizado y no deja de ser una actividad y un espectáculo más entre la inmensa opción de ocio cultural que pueda existir. Entonces eso hace que haya muchos shows, el nivel sea muy alto porque puedes tener muchos combates en una misma semana, que se hace dinero, evidentemente, cosa que no ocurre en España, y, y son todo empresas, al fin y al cabo. Con lo cual te evitas muchos problemas de gestión de recursos humanos y emocional de grupos y de asociación, porque al fin y al cabo tú estás trabajando para un señor
es el que te paga y haces lo que te dice y te guste más o te guste menos, pues es lo que hay. Y aquí en España, y es por eso por lo que decía que es una pena que la WWE no sea una empresa, no es así. Al fin y al cabo, todo el mundo más o menos está remando o aparentemente remando en una misma dirección y eso hace que a veces pues, haya muchos choques de egos, disparidad de opinión respecto a cómo hacer las cosas o llevar las cosas. Bueno, yo, claro, para mí el salir fuera supuso un cambio muy importante y yo vi que la dirección en la que había que ir era esa, porque, bueno, pues a los hechos me remito, los resultados de cómo ha sido la evolución del wrestling británico o el wrestling en Alemania con WWE están ahí, y es porque son empresas, y aquí en España pues todavía no se ha tomado la decisión de dar ese siguiente paso más todavía, que creo que es el siguiente que le queda por dar a quien lo quiera dar. Además, tú que has luchado varias veces en Barcelona, ¿cómo ves el estado del wrestling en la ciudad? En Barcelona, Sí. pues hace mucho que no voy a luchar a Barcelona. Me quedé con las ganas de ir a luchar a Anniversary en Riot, pero yo creo que he tenido muchos problemas para salir adelante el wrestling en Barcelona, no por una cuestión del público, sino pues el hecho de que la SWA como que medio desapareciera y luego como apareciera Riot Wrestling y tuvieran como que empezar de cero en cierta medida. Bueno, yo creo que se están haciendo muy bien las cosas y creo que hay gente con mucha cabeza y con muy buenas intenciones, al igual que en Madrid, evidentemente, que es simplemente una cuestión de esfuerzo y de tiempo. Ahora mismo, yo creo que tanto Madrid como Barcelona están muy bien posicionadas y asentadas como para poder generar un contenido de wrestling de mucha calidad cuando todo esto pase. ¿Cómo es compaginar la vida y la fama del wrestler, hostia, de tu nivel, con la rutina de una persona normal? Pues, hombre, fama ninguna, porque yo no he sido famoso, ni soy famoso, vamos, así, o por lo menos así lo percibo yo. Lo más parecido a eso fue cuando, por culpa, bueno, no por culpa, sino gracias al wrestling, me seleccionaron como imagen para Converse y de repente me sacaron un montón de entrevistas en periódicos y tal, y cosas de estas, pero vamos, que vas por la calle y no te reconoce nadie, o sea, no es famoso para nada. Sí que me ha pasado de entrar alguna vez en un sitio y que te reconozca alguien y te pida una foto súper amable o gente muy maja, pero han sido contadas ocasiones, o sea, totalmente. Y nada, pues es muy difícil. Muy difícil no por nada, sino porque yo soy muy de hacer lo que me da la gana en el buen sentido y también mi carrera profesional, pues es una carrera profesional muy complicada que requiere de mucho sacrificio, mucho trabajo y el compaginar las dos cosas, pues es muy difícil porque yo he sido consciente de ello y es algo de lo que me he dado cuenta ahora, sobre todo durante la pandemia, y es que mi amor por el wrestling ha sido tan grande que le quitaba mucho tiempo a otras cosas a las que no debería habérselo quitado, sobre todo en el terreno profesional, porque al final todo el tiempo que invertía en el wrestling, no solo en el wrestling per se, sino a todo lo que implica, pues entrenamientos, gimnasio, alimentación, tal, eso es tiempo que también te quitas, más todo el tiempo que dedicaba a la propia WWE, que era como tener un segundo trabajo, en el que invertía casi más tiempo que en mi propio trabajo y eso pues provoca que tuviese siempre problemas económicos o estar con el agua al cuello para llegar a fin de mes, porque de repente enganchas un trabajo súper guay dibujando una cosa, pero luego no te llaman hasta dentro de 2 meses para hacer otra. Entonces es complicado y siempre tuve la sospecha de, pues en el momento en el que no le dedique todo este tiempo al wrestling, seguro que mi carrera despega. Y ironías de la vida, pues llegó la pandemia y ha sido, vamos, matemático.
O sea, ha sido no hacer nada ni dedicarle ni un solo segundo al wrestling desde junio, julio pasado. Y en lo profesional y en lo personal, empezarme ahí realmente bien, afortunadamente. ¿Cuál consideras que ha sido el mejor y el peor momento de tu carrera? El mejor momento de mi carrera, pues no te sabría decir. No te sabría decir, honestamente. Pero muchos. O sea, tengo recuerdos muy bonitos en backstage, después de shows. Ver a Carlitos luchando contra Ricochet y hacerlo a la perfección y estar emocionadísimo de ver lo bien que estaban haciendo las cosas. La semana que estuvimos en Inglaterra luchando, haciendo de ring crew en shows para luego terminar todo ese fin de semana en el King of Trios, eso es un recuerdo increíble porque fue como después de todos esos años sentirte luchador de verdad, como luchador profesional. En plan de, estoy aquí en un show currando con Will Ospreay, con Omari, con Drew Parker, con un montón de gente, y te tratan de tú a tú y sabes que luego en 2 días vas a estar subido en un ring con ellos delante de no sé cuántas personas en uno de los torneos más importantes del wrestling internacional independiente. O sea, es un torneo que cuando empezábamos nosotros en 2008, 2009, cuando se celebraba el King of Trios, entrenábamos muchos, siempre había una sesión de entrenamiento los sábados y aunque también entrenamos entre semana, el entrenamiento fuerte era el de los sábados por la mañana y lo que hacíamos era entrenar toda la mañana hasta la 1 o así y luego nos quedábamos a comer todos juntos donde fuera. Y recuerdo llevar un portátil gigante, incomodísimo que tenía, pero que tenía una pantalla muy grande y veíamos juntos el King of Trios. Y entonces, claro, de repente de ser ahí un chaval con tus colegas viendo el King of Trios después de entrenar a verte ahí y que encima en tu primer combate te toque contra British Strong Style y que no solo eso, sino que termina el combate y recibimos una ovación por parte de todo el público gritando White Wall, White Wall, aplaudiendo, cuando el show hasta ese momento había sido un poco tibio, y luego la reacción del público británico en redes sociales fue como la hostia, pero bueno, ¿y esta gente de dónde sale? Es la hostia, nos han encantado, tal, por favor traedlos de vuelta, los queremos ver en la escena británica ya, tal. O sea, era estar en una nube. O sea, era de todo por lo que has trabajado, de repente se cumple. Y es claramente un highlight para mí, evidentemente. Y luego, pues cosas como sacar adelante el show de la hora de la verdad, o para mí también es muy importante, por ejemplo, la sorpresa que hicimos de traer a British Strong Style por sorpresa en Navidad. Yo estaba en ese momento, en un momento personal muy complicado y muy bajo, y de repente hacer eso fue un subidón. Fue una cosa súper importante, la verdad. En general, en tus años de experiencia, ¿qué cambios le has notado tanto a la triple, que has estado tú dentro, pero también a la lucha española en general? Bueno, uno de los principales cambios que le he notado a la triple es que ha pasado de ser simplemente una idea, un concepto, algo que no existe, a convertirse en una referencia tanto en el wrestling nacional como incluso en el wrestling europeo y que se pueda hablar de profesionalización sin ningún tipo de problema porque estamos, o creo que por lo menos antes de que llegara todo el tema de la pandemia y el coronavirus, estábamos a las puertas de, si se hubiese querido, dar ese paso a una profesionalización real del wrestling, por lo menos por parte de la WWE, y sobre todo hay también un cambio de percepción de cara al público. Es decir, yo creo que el wrestling, aunque queda mucho todavía, es mucho más aceptado, la gente lo acoge con mucha más naturalidad y sobre todo hay mucho más público y sobre todo mucho más público interesado de forma especializada. Cuando digo mucho, no es que de repente haya un tsunami de gente,
pero sí que porcentualmente ha aumentado, eso es así. Y volviendo a un campo un poco más personal, ahora que justamente estás dedicando completamente a tu carrera como dibujante, ¿has notado algún paralelismo entre tu faceta como dibujante y tu faceta como wrestler? ¿En qué sentido? A nivel no solo, tal vez, me invento, o sea, sería un ejemplo muy tonto igual, pero no solo a nivel de técnica individual, yo qué sé, me inspiro en Daredevil a la hora de luchar, es una gilipollez, ¿eh? Sino también, yo qué sé, a nivel conceptual de formación de personajes, por ejemplo, a nivel narrativo. Bueno, yo he sido una persona muy lectora siempre, tanto de cómics como de libros, y también he engullido cine y, bueno, es otra de mis grandes pasiones junto con los cómics y por eso me dedico a lo que me dedico. Entonces, siempre no es que cogieras un personaje concreto ni nada concreto, o sea, sí que cogías a nivel, sobre todo de cara a escribir storylines o buquear cosas y demás, incluso escribir promo. De repente había cosas que veía que me gustaban en una peli y tal, no sé qué, y las incorporaba, pero no de forma directa, sino que decía, vale, esto me gusta, ¿cómo lo puedo adaptar a tal personaje, a tal luchador? O escribir esto para tal compañero, o a esta storyline, ¿cómo puedo adaptar esta storyline a una storyline dentro del wrestling? Eso te ayuda a aprender también muchísimo porque no dejan de ser constructos narrativos aplicables a cualquier tipo de disciplina artística o de lenguaje. Y entonces, evidentemente, es algo que me ha ayudado, o creo que me ha ayudado mucho a lo largo de mi carrera, no tanto como luchador, fíjate, sino como generador de historias, booker, etcétera. Y luego también lo que sí que he visto que es algo que va en paralelo, pero yo creo que es aplicable a casi todo en la vida, es que si quieres ser buen luchador o si quieres ser buen dibujante, lo que hay que ser es muy trabajador y muy constante. En general, estás hablando, Rod, de que se está produciendo, al menos antes de la pandemia, una progresiva profesionalización de la lucha libre. Más allá de Sí, la... sobre todo, además, yo desde la directiva era uno de mis principales objetivos. Muy difícil, pero no imposible. Sobre todo, además, estaba trabajando ya en modelos de negocio, porque digamos que el mundo del wrestling me ha llevado a eso, a aprender no solo de wrestling, sino a aprender a gestionar empresas o equipo humano y demás, inevitablemente. Y cuando no sabía algo, pues siempre me he rodeado o he consultado a gente de mi entorno que es especialista en ese tipo de cosas para, para intentar que esto crezca, básicamente. O sea, porque mi objetivo siempre ha sido el ir para arriba. Ir para arriba, pero no ir para arriba yo, sino ir para arriba a la triple, el wrestling nacional y la escena nacional en general. Precisamente por eso, en esa escala, ¿crees que es posible a día de hoy vivir del wrestling en España? Como luchador, no. Como promotor, pues habría que arriesgarse. A día de hoy, evidentemente, no, porque estamos en la situación en la que estamos y es imposible. Pero en una situación idética, digamos, pongámonos pre-COVID, con los pasos adecuados y la inversión adecuada, un promotor sí que podría, no sé si vivir, pero sí que sacar por lo menos beneficios de un show de wrestling. No es fácil. Implica mucho trabajo y un poco de suerte de conseguir determinados pasos claves para conseguir sacar adelante eso de forma óptima. Pero, pero para luchadores ya te aseguro yo que no. Seguro que no. Pero sí que por lo menos no les cueste dinero y sobre todo que les pueda servir de plataforma a salir a luchar fuera. Y que de esa forma pues puedan tener progresiones, carreras y evoluciones pues, similares a las de Ikit o a las de Romo o María de la Rosa. Ha sido muy putada, la verdad, todo el tema del coronavirus en general, evidentemente, pero para el wrestling ha sido como muy en el peor de los momentos. A nivel personal, ¿cuál es el futuro de Rod Zayas?
Pues mira, yo ahora mismo el futuro de Rotallas pasa por seguir trabajando en lo que estoy trabajando ahora mismo, que afortunadamente tengo la suerte de recalar en proyectos muy grandes para plataformas importantes como HBO, Netflix, Amazon. De hecho, este último año, en 2020, este año pasado, he hecho triplete trabajando para las 3 plataformas en proyectos, concretamente más uno de HBO muy, muy importante. Poder además llevar en paralelo una carrera como dibujante de cómics para Estados Unidos que me hace muy feliz. Y bueno, pues ahora mismo estoy montando mi propio estudio, tanto digital como físico, es decir, acabo de justo hoy de firmar el contrato de alquiler de un local debajo de casa para tener ahí el estudio montado a todo plan. Y bueno, pues con visos de montar proyectos propios de cómic, tanto digital como físico, proyectos audiovisuales propios para presentar a diferentes plataformas. Estoy, bueno, y disfrutar sobre todo mucho de mi pareja y de mi hijo, que dentro de poco cumple 4 años. Y cada año que pasa es como mucho más guay estar a su lado. Entonces, pues ahora básicamente mi objetivo es vivir lo mejor que pueda. Así de sencillo. En lo que a wrestling se refiere, no es algo que, por suerte o por desgracia, no entra en mis planes. Ni a corto ni a medio plazo, y nunca se puede decir nunca. Y yo soy consciente de que hay todavía unos cuantos combates que me quedan dentro y que cuando llegue el momento, pues, si surge la oportunidad, se harán. Pero ahora mismo no tengo, por duro que suene, no tengo ningún interés en el wrestling. ¿Qué combates son esos? Ah, ni que sea alguno. No son combates concretos. O sea, es una cuestión de decir, pues dentro de unos años, cuando vuelva a recuperar la ilusión por todo esto, pues me gustaría tener 1 o 2 años más de carrera, que mi hijo, ya siendo un poco más mayor, me pueda ver luchar en condiciones. Y bueno, tengo combates pendientes, como mucha gente, combates que sé que ya nunca voy a poder tener. Por ejemplo, una espinita que tengo muy clavada es LSK y yo, que además somos muy amigos. Nunca llegamos a luchar en todos los años que estuvimos juntos. En el ring nunca llegamos a luchar en singles, el uno contra el otro, por ejemplo. Y creo que podría haber sido un combate, en lo personal por lo menos, muy bonito. Y no sé, hay un montón de combates que me gustaría tener, porque hay un montón de chavales, sobre todo ahora, que están pillando un nivel muy guay y que me encantaría subirme al ring con ellos. Y me gustaría, eso sí, pero bueno, eso yo creo que es evidente, por lo menos subirme una última vez con Carlitos al ring y partirnos la cara, como hemos hecho siempre. Y para acabar, en general, ¿cuál crees que es el futuro del wrestling en España? Pues, honestamente, no tengo ni idea. No tengo ni idea. No lo sé. O sea, si estuviese en una posición de directiva como he estado estos últimos, bueno, estos últimos no, estos 15 años, te lo podría decir, porque tengo muy claro cómo yo haría las cosas, pero yo ya no estoy ahí. Entonces, no te sé decir por dónde va a tirar, porque no tengo ni idea, y cuando hablo con compañeros de la triple o con amigos y demás, tampoco es que hablemos mucho de wrestling. Claro, vamos a wrestling, evidentemente, pero no sé, porque digamos que este año, a nivel vital, tanto para mí como para muchas otras personas, ha habido muchos cambios, muchas sorpresas, y hay que hablar de muchas más cosas además del wrestling. Pero no lo sé. Yo lo voy a ver como espectador. Y cuando vea cuál es el siguiente que paso que se da, pues me parecerá bien o me parecerá menos bien.
y bueno, pues tendré una opinión al respecto y sobre lo que yo haría o dejaría de hacer. Yo ahora mismo lo que haría, honestamente, es lo que te comentaba antes, y es trabajar muy duro a nivel logístico y a nivel creativo en silencio, o sea, desde casa, como aquel que dice, y con paciencia para tener todas las piezas y todas las fichas colocaditas para el momento en el que, digamos, nos den luz verde a que todo vuelva a ser aparentemente normal, poder hacer jaque mate. Pero es lo que yo haría. Lo que se acabará haciendo, no tengo ni idea.